Bueno, vamos a intentar, os voy a dejar aquí unos cuantos ejemplos de cómo se hacen los problemas, ¿vale? Para que vosotros lo apliquéis. Y esto tenéis que poner vosotros las pilas, ¿vale? Porque si no, no hacemos nada. En principio, pues lo que tenemos ahí. Tenemos un recipiente de 10 litros que contiene gas a 140.000 pascales de presión, siendo la temperatura de 35 grados Celsius. Si vemos la temperatura hasta 120 grados Celsius, ¿cuál será la nueva presión? Bien, como aquí no nos dicen nada del volumen final, pues nosotros vamos a tomar en cuenta que ese volumen no cambia, ¿vale? Porque en ningún sitio nos dice que el volumen cambie. Entonces, pues nosotros nos hacemos el loco y el volumen no cambia. Entonces tendríamos lo siguiente, la siguiente situación. La situación sería, nosotros siempre tenemos que hacer lo mismo. Aquí ponemos inicial, ¿vale? Lo que pasa al principio y final. Porque esto, en realidad, es un proceso en el que un gas cambia de presión al principio y pasa a otra presión al final, un volumen al principio a lo mejor, un volumen al final, etcétera, etcétera. Entonces nosotros ponemos aquí presión 1, temperatura 1 y volumen 1. Aquí podemos poner presión 2. Bueno, podemos poner la letra que queramos, o la letra no, el subíndice que queramos, subíndice del numerito que lleva abajo, pero bueno, eso está bien, ¿vale? También podríamos poner, por ejemplo, inicial, P sub I de inicial, pero bueno, eso da un poco igual. Entonces la cuestión es que al principio tenemos 140.000 pascales de presión. Pues muy bien, 140.000 pascales, ¿vale? Y bueno, la temperatura al principio parece ser que es de 35 grados Celsius. Y el volumen de 10 litros. Como no dicen nada, el volumen sigue siendo 10 litros, pero si no ponemos los 10 litros no pasaría nada, porque hemos supuesto que es constante, ¿vale? Hemos supuesto que el volumen no cambia. La presión no es la pregunta, es pregunta, ¿vale? Y la temperatura 120 grados Celsius. Entonces, la cuestión es que, como lo tenemos escrito, no vamos a llegar muy lejos. Tendríamos que traducirlo. Por ejemplo, cosas que hay que saber. Una atmósfera de presión son 101.325 pascales. Esto hay que saberlo, ¿vale? Y una atmósfera de presión también son 760 milímetros de mercurio. Vosotros esto no lo habéis conocido, pero antes se utilizaba mucho esta forma de expresar la presión, ¿vale? Era muy normal encontrarlo. Ya no se suele utilizar, pero bueno, no pasa nada, ¿vale? Nosotros entonces vamos a hacer lo siguiente. La presión la vamos a dejar en pascales, a nosotros nos da igual, ¿vale? Si yo lo tengo en pascales y al final lo pongo en pascales, pues bueno, aquí nadie me dice que lo ponga de ninguna manera. Entonces, lo que vamos a hacer es tranquilamente lo siguiente. Como V es constante, ¿vale? Eso implica que tenemos que utilizar la ley de nuestro amigo Charles, de Charles no, de Gay-Lussac, ¿vale? No sé por qué me ha dado. Que nos dice que P1 partido de T1 debe ser lo mismo que P2 partido de T2. Pero cuidado, T1 está en Celsius, ¿vale? Y eso no. T1 tenemos que pasarlo, sería 35 más 273, ¿vale? Y eso sería 308 Kelvin. Y ahora, T2 se supone que sería 120 más 273, que sería 393 Kelvin. Tenemos que utilizar los Kelvin. Entonces ahora tranquilamente nos venimos aquí, ponemos 140.000 pascales, que sería la P1, partido de T1, que sería 308 Kelvin. Y eso debe ser igual a P2, que la estamos buscando, partido de 393. Bien, una vez que hemos hecho esto, lo que tenemos que hacer es despejar P2. Este, por ejemplo, que está aquí, lo vamos a pasar allí multiplicando. Y sería entonces 140.000 partido de 308. Pero, como esto está aquí dividiendo, pasa al otro lado multiplicando. Y esto hay que hacerlo así, ¿vale? Entonces la presión nueva sería 140.000 por 393 dividido de 308. Y eso da 178.636 pascales. Esto lo podemos pasar, por ejemplo, porque os digo yo, a atmósfera. 178.636 pascales. Y aquí ponemos tranquilamente
queremos quitar pascales, pues pascal, que sería 101.325, es una atmósfera y así se pasa. Esto se va con esto y se dividen. Sería 178.636 dividido 101.325. Y eso sale pues 1,763 atmósferas, y lo cual nos parece muy bien, ¿vale? Bueno, eso por un lado. Vamos a hacer el siguiente. Aquí tenemos un globo que tiene un volumen de 5.000 centímetros cúbicos, la temperatura de 10 grados Celsius, si la temperatura aumenta hasta 40, ¿cuál será el nuevo volumen? Aquí no nos dicen nada de la presión, entonces nosotros vamos a suponer, siempre que ocurra eso, pues suponemos que es constante, ¿vale? Entonces, inicial, final. Entonces, la presión que tengo al principio, pues no lo sé, ¿vale? No tengo ni idea. Nosotros vamos a suponer que es constante. Bueno, pues entonces no ponemos nada, no pasa nada, ¿vale? El volumen que tengo al principio, 5.000 centímetros cúbicos. Es que no está el litro, me da igual, ¿vale? Yo puedo utilizar lo que yo quiera, puedo utilizar metros cúbicos, centímetros cúbicos, litros, decímetros, no importa, ¿vale? El volumen final, no lo sé. Mientras todo esté, si tenemos los dos volúmenes, si los dos volúmenes son del mismo tipo, no pasa nada, ¿vale? Lo que no podemos tener es un volumen de centímetros cúbicos y otro en litros. La temperatura inicial sería 283 Kelvin, que sería 273 más 10, y la temperatura al final pues sería 313 Kelvin. Entonces, aquí lo que se mantiene constante es la presión. Tenemos que utilizar la ley de Charles. Y hay que ponerlo, ¿vale? Y la ley de Charles dice que V1 partido de T1 es lo mismo que V2 partido de 2. ¿Vale? Entonces sería V1, sabemos que son 5.000 centímetros cúbicos, la temperatura 283. Eso sería V2 partido de 313. Entonces, este muchacho que está aquí dividiendo pasa al otro lado multiplicando. Y eso nos dará V2. En este caso nos lo va a dar en centímetros cúbicos porque el volumen está ahí puesto en centímetros cúbicos. Pues sería 5.000 por 313 y dividido de 283. Y eso pues nos va a dar 5.530,035, aunque se me lo podía haber agarrado, centímetros cúbicos. Y ya estaría. Bien, sigamos. Una bombona de butano tiene una presión de 10 atmósferas, siendo su volumen 100 litros. ¿Qué volumen ocuparía ese gas a una atmósfera si no cambia la temperatura? Pues lo dicho, la temperatura no cambia. A ver, estamos otra vez las mismas, es siempre igual. O sea, tranquilamente llegamos aquí y ponemos inicial, final. Ponemos tranquilamente de esa manera, con colorines, si es posible. Y aquí, la presión que tengo al principio, pues 10 atmósferas. El volumen que tengo al principio, pues 100 litros. La temperatura que tengo al principio, pues no lo sé, pero no me importa porque me dicen que no cambia. Ah, pues me da igual. ¿Y qué presión tengo al final? Pues una atmósfera, porque me lo dicen ahí, ¿no? Una atm. ¿Y qué volumen tengo al final? Pues no lo sé, me lo están preguntando. Entonces, con las temperaturas constantes tenemos que hacer uso de la ley de Boyle, que dice que P1 por V1 es igual a P2 por V2. Bueno, lo que dice realmente es que P por V es igual a una constante, que es lo mismo que decir esto. Entonces sería que 10 por 100 es lo mismo que 1 por V2. Entonces, ¿cuánto vale V2? Pues 1000. 1000 litros. Y ya está, ya hemos terminado, ¿vale? No hay más. Tenemos 20 litros de un gas a una presión de 7 atmósferas. O sea, la temperatura se mantiene constante y la presión es el triple. ¿Cuál será el nuevo volumen? Bueno, pues estamos las mismas. Inicial. Final. Y aquí, pues de nuevo, hacemos nuestra movida. Sería P1, V1 y T1. Y esto sería P2, V2 y T2. Ah, pues muy bien. ¿Cuánto es la presión al principio? Pues 7 atmósferas. 7 atm.
¿Y cuánto es el volumen? 20 litros. ¿Y la presión? Digo, perdón, ¿la temperatura? Pues no lo sé, pero nos dicen que es constante. Ah, pues entonces no nos interesa. Si la temperatura y la presión es el triple, a ver, el triple de 7 pues 21, ¿no? 21 atmósferas. Y entonces la pregunta es, ¿cuál sería el volumen al final? Bien, de nuevo, aquí lo que sucede es que la temperatura es constante. Entonces de nuevo estamos ante la ley de Boyle, que sería que P1 por V1 igual a P2 por V2. En todos los problemas hay que ponerlo, ¿vale? Hay que poner qué ley estáis utilizando y también, por supuesto, la fórmula. Y ahora la rellenamos. Sería que 7 por 20 es lo mismo que 21 por V2. Entonces, este 21 que está aquí pasa al otro lado dividiendo. 7 por 20 partido de 21 es V2. Esto quedaría 20 partido de 3. 20 partido de 3 son 6,67, aproximadamente 6,67 litros. Y así se va a quedar, ¿vale? Ni más ni menos. Muy bien. Sigamos. Vamos a ver. Venga, vamos por otro. Aquí tenemos 100 litros de oxígeno a 13 atmósferas, tiene una temperatura de menos 140. ¿Qué temperatura tendría a una atmósfera si el volumen se triplica? Aquí hemos de tener cuidado porque es un problema que no hemos hecho en clase. En este caso, cambia todo el mundo. Y vosotros diréis, ¿y entonces qué hacemos? Pues no os preocupéis. Es otra ley que tenemos que utilizar. Bueno, otra ley no, en realidad también la hemos visto. Vamos a poner inicial y final, ¿vale? Y aquí tenemos P1, V1, T1. Y aquí P2, V2 y T2, ¿vale? Entonces, esto tranquilamente, la presión al principio son 13 atmósferas. Mira tú qué bien. El volumen, 100 litros. Y la temperatura es menos 140 grados Celsius, que no nos sirve, tenemos que cambiarlo, ¿vale? Y aquí una atmósfera, la presión ha cambiado, el volumen se triplica, pues son 300 litros. Y la temperatura, pues no sabemos. Entonces aquí la que hay que utilizar es la ley de los gases ideales del tirón, ¿vale? Ley de los gases ideales, que nos dice que P por V partido de T es una constante. Solo que es lo mismo que P1 por V1 partido de T1 es lo mismo que P2 por V2 partido de T2, ¿vale? Y no pasa nada, es la misma leche, ¿vale? Aquí lo que pasa es que sería 273 más menos 140. Y eso sale 133 Kelvin, ¿vale? Entonces, tendríamos 13 de la presión 1 por el volumen que es 100. Y todo eso partido de 133. Eso tiene que ser igual a presión 2, que es 1, por el volumen 2, que es 300, partido de la temperatura. Bien, aquí se puede hacer un montón de cosas. Pero cuando tengáis dos fracciones así, ¿vale? Si queréis despejar esto rapidito, podéis darle a toda la vuelta. Es decir, ponerlo así. Esto es legal, ¿vale? No hay ningún problema en hacer esto. ¿Os dais cuenta que lo único que he hecho ha sido darle la vuelta a las dos fracciones? Bueno, pues eso es completamente legal. Y esto de aquí lo podemos mandar al otro lado multiplicando. Y ya casi lo tenemos, ¿vale? Vuelvo a repetir. Esta es la forma más sencilla de hacerlo. Entonces sería 133 por 300 dividido de 13. Y luego vuelto a dividir por 100, ¿vale? Y sale 30,69 Kelvin. Que tengáis mucho cuidado, que eso es una temperatura súper baja, ¿vale? Es tan baja como menos 242 Kelvin, ¿de acuerdo? Perdón, Celsius, que es mucho frío. Ok, sigamos. Tenemos un gas a 770 milímetros de mercurio a temperatura de 420 Kelvin. Si la temperatura pasa a 140 Celsius, ¿cuál será la nueva presión? Aquí nadie nos dice absolutamente nada del volumen, entonces lo vamos a suponer que será constante, ¿vale? Entonces hacemos lo siguiente. Inicial, final, y aquí vamos a poner pues cada cosa. P1, V1, T1, P2, V2, T2. Al principio tenemos una presión de 770 milímetros de mercurio. Podemos seguir con eso, con 770, no pasa nada, ¿vale? 770, vamos a cambiarle de color.
770 mmHg, ¿vale? Son milímetros de mercurio. El volumen, nosotros hemos dicho que vamos a pasar de, porque como no dicen nada, suponemos que es constante, la temperatura son 420 Kelvin. Tenemos que trabajar siempre en Kelvin, ¿vale? La presión 2, no lo sabemos, lo están preguntando. Y la temperatura 2 son 140 grados Celsius. Pero claro, eso hay que pasarlo, ¿vale? Entonces sería 413 Kelvin. Si no me he equivocado, sería 140 más 273 y eso sale... Sí, eso mismo. Y ahora, como lo que es constante del volumen, entonces es la ley de Gay-Lussac la que hay que utilizar, ¿vale? Lussac, que sería que P1 partido de 1 es lo mismo que P2 partido de 2. Y lo utilizamos. 770 milímetros de mercurio. Y aquí partido de la temperatura, que sería 420, tiene que ser lo mismo que P2 partido de 413. Con lo cual va a cambiar poco. Porque este muchacho lo que va a pasar es que se va a tirar para allá, multiplicando, sería 770 por 413 partido de 420. Y eso es igual a P2. Y sería 770 por 413 dividido 420 sería 757,16. 757,16 milímetros de mercurio, ¿vale? Que si lo queremos pasar a atmósfera sería 757,16 milímetros de mercurio. Y aquí nosotros sabemos que 760 milímetros de mercurio es una atmósfera. Y bueno, pues tranquilamente nos saldría, si hacemos la operación, 0,996 atmósferas. Y aquí para después gloria, ¿vale? Sigamos. Si tenemos un recipiente de 100 litros a una presión de 660 milímetros de mercurio y 40 Celsius, ¿qué temperatura alcanzará si la presión se mantiene constante, pero el volumen se reduce a la mitad? Pues venga, inicial, final. ¿Veis que siempre es lo mismo? Entonces, tenéis que ser un poquito... No empecéis a decir que esto no lo entendéis y tenéis que trabajarlo, porque esto no es complicado, ¿vale? Pero hay que ponerse las pilas. Entonces, presión 1, volumen 1, temperatura 1. Aquí el orden de quién es P, quién se pone primero, P, V o T, eso da igual, ¿vale? Presión 2, volumen 2 y temperatura 2. Bien. La presión que tenemos al principio, 760 milímetros de mercurio. Algunos diréis, ¿eso es una atmósfera? ¿No? Pues sí, es una atmósfera. Volumen 100 litros. Y nos dice vale, no pasa nada. La temperatura son 40, sería 313 Kelvin, ¿vale? Y dice que temperatura alcanzará, no sabemos lo que es, si la presión se mantiene constante, 760 milímetros de mercurio, es decir, que si no lo hubiésemos puesto no pasaba nada, y el volumen se reduce a la mitad. Y claro, la mitad de 100, pues es 50. Entonces, ¿qué es lo que se mantiene constante aquí? La presión. Entonces estamos hablando de la ley de Charles, que nos dice que la de Charles nos dice que seré capaz de ponerlo que P1 partido de T1 igual a P2 partido de T2. Entonces sería P1, perdón, no, ustedes disculpen, por favor, sería V, la presión, esto no es la ley de Charles. Lo que es, vale, sí, sería la ley de Charles, sería V1 partido de T1 igual a V2 partido de T2, ¿vale? No es lo que me parezca. Entonces sería 100 partido de 313, es lo mismo que 50 partido de T2. Vuelvo a repetir, cuando tengáis fracciones así, le podéis dar la vuelta, no hay ningún problema. Sería 313 partido de 100 igual a T2 partido de 50, ¿vale? Y ahora, este muchacho pasaría allí multiplicando. Sería 313 por 50 partido de 100 y eso será T2. Sería 313 por 50 entre 100. Sería 156,5 Kelvin, ¿vale? Que si lo queréis pasar a Celsius sería 156,5 menos 300 menos 273. Y eso daría pues menos 116,5 grados Celsius, que es muy fresquito, ¿vale? Muy bien.
En un recipiente tenemos 10 litros de gas a 770 milímetros de mercurio de presión a una temperatura de 120 Celsius. Si la temperatura sube hasta las 400, la presión baja hasta las 0,7, ¿cuál es el nuevo volumen? Aquí si os fijáis un poco cambia todo el mundo, ¿vale? Inicial, final, presión 1, volumen 1, temperatura 1, presión 2, volumen 2, temperatura 2. Entonces la presión 1 nos dice que son 760 milímetros de mercurio. 770, no 760 milímetros de mercurio, ¿vale? Y al final 0,7, ¿vale? Pero atmósfera, eso no puede estar uno de una forma y otro de otra, eso está prohibido. Tenemos un volumen de 10 litros al principio y al final pues nos lo preguntan, ¿vale? Entonces será que cambia. Y al principio tenemos 120 Celsius, que sería lo mismo que 393 Kelvin, y al final 400 Kelvin, ¿vale? Vuelvo a repetir, esto y esto no cuadran. Tienen que estar o los dos en milímetros de mercurio o los dos en atmósfera. Entonces voy a pasar esto, voy a pasar a milímetros de mercurio. 0,7 atmósfera. Y ahora yo sé que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Y lo puedo pasar tranquilamente. Sería 0,7 por 760 y eso da 532 milímetros de mercurio. Pues muy bien. 532 milímetros de mercurio. Y ahora tenemos que utilizar la ley de los gases ideales. Porque cambia todo, ¿vale? Digamos que esta ley es la base de todas las demás. Que sería que P1 por V1 partido de T1. Lo mismo que P2 por V2 partido de T2. Entonces, P1, 770. V1, 10. Partido de T1. Vale. Y ahora, P2, 532. V2, no lo sé. Partido de, en este caso, 400. Entonces, este muchacho pasa para allá multiplicando. Y este tiene que pasar para acá dividiendo. 770 por 10 por 400. Y aquí 393 por 532. Y eso sería V2. Nos vamos a la calculadora y lo terminamos, ¿vale? Sería 770 por 10 por 400 dividido de 393 por 532. Y eso da 14,73 litros. Pues estupendo. 14,73 litracos, ¿vale? Y ya vamos a hacer otro más. Y bueno, y ya os daré para que vayáis haciendo ejercicio. La rueda tiene un volumen de 30 litros. La presión de la rueda es de 2 atmósferas a 40 Celsius. ¿Cuál será la presión? A 10 Celsius. Bueno, aquí está complicado. Pues si os fijáis un poco, la temperatura cambia y la presión os la pide. Entonces vamos a suponer que el volumen se mantiene constante porque no tenemos más datos, ¿vale? Entonces sería inicial, final. Y aquí, presión 1, volumen 1, temperatura 1. Presión 2, volumen 2, temperatura 2. Que le podéis poner inicial y final. Le podéis poner P sub I en lugar de P1 y P sub F en lugar de P2. Entonces esto sería el volumen 30 litros. Entonces, como no nos dicen nada, vamos a suponer que es 30 litros también al final. La presión de la rueda 2 atmósferas 40. Es decir, 2 a 40 Celsius sería 313 Kelvin. Vale, y aquí la presión a 10, pues sería temperatura 283 y no sabemos. Como el volumen es constante, estamos hablando de la ley de Gay-Lussac. Vale, y sería entonces que P1 partido T1 es lo mismo que P2 partido T2. Es decir, 2 partido 313 es igual a P2 partido de 283. Este pasa para allá multiplicando. 2 por 283 partido de 313 tiene que ser igual a P2. Y ya lo tendríamos, ¿vale? Saldría 2 por 283 dividido de 313, si no me equivoco, que viene siendo 1,81 atmósferas. Bueno, y esto yo creo
que es suficiente, lo que hay que ponerse ahora las pilas, ¿vale?